Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. En nombre del Vicerrectorado de Investigación y del Fondo Editorial Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, queremos extenderles un cordial saludo hoy, martes 29 de septiembre, siendo las 18 horas y 3 minutos en territorio peruano. Vamos a iniciar la presente actividad de revistas científicos de acceso abierto, modelo de publicación sostenible. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a nuestras autoridades y, por supuesto, al doctor Enrique Muriel, que ya se encuentra conectado con nosotros para transmitir sus conocimientos el día de hoy. Vamos a recibir en primer lugar y vamos a invitar para que también esté con nosotros en pantalla al señor vicerrector de investigación de nuestra universidad, al doctor Pablo Franco León, jefe del Fondo Editorial Universitario, y al doctor Enrique Muriel Torrado, que es también ponente para el día de hoy y quien gentilmente ha aceptado la invitación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Como ya lo había mencionado, la presente actividad denominada Revistas Científicas de Acceso Abierto, Modelo de Publicación, es una actividad organizada por el Fondo Editorial Universitario. Vamos a iniciar la presente actividad en primer lugar, invitando al doctor Héctor Rodríguez Papuico, señor vicerrector de investigación de nuestra universidad, para que pueda brindar las palabras de bienvenida en la presente actividad. Adelante, don Héctor. Muchas gracias, licenciada Lila. Primeramente quiero agradecer al doctor Enrique Muriel Torrado por esta gentileza que tiene con nosotros, con nuestra universidad. También al doctor Pablo Franco, quien está en sala, también al doctor Julio Santillán y a todos quienes están instalando en la sala. Para nosotros, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, es un halago tener a un especialista en documentación digital y en ciencias de la información, como es el doctor Muriel Torrado, que también además es docente de la Universidad Federal Santa Catarina de Brasil. Está viendo sus estudios, ha pasado por muchas universidades, la Extremadura, Granada, etcétera, ¿no? Muy bien, creo que vamos a recibir todo su conocimiento, valioso conocimiento que nos dará fundamentalmente sobre el modelo de publicación sostenible, que es lo que nos falta a nosotros, por lo que nuestras publicaciones deben permanecer constantemente para el estudiantado de la universidad y para todos todos los que están al tanto de las publicaciones que queremos sacar en nuestra universidad. Le doy la bienvenida al profesor Muriel Torrado y que sabremos aprovechar sus conocimientos. Muchas gracias por su presencia y estaremos escuchando con mucho agrado su disertación. Muchas gracias, licenciada Lila. Muchísimas gracias a usted, doctor Héctor Rodríguez Papuico, señor vicerrector de investigación de nuestra universidad. Vamos a continuar con la presente actividad y, por supuesto, en esta oportunidad vamos a invitar al doctor Pablo Franco León, director del Instituto General de Investigación y jefe del Fondo Editorial Universitario de nuestra universidad. Adelante, doctor Pablo. Muy buenas noches, muchas gracias, Lila. Señor vicerrector, distinguido doctor Enrique Muriel, de la Universidad de Granada, España, agradecerle desde ya su gentil participación con nosotros y con toda la audiencia que está en la sala para compartir sobre sus experiencias como un profesional experto, ¿no? Las publicaciones de acceso libre son revistas académicas que están disponibles en línea para el lector, ¿no? Y en esta última década han surgido una nueva forma de publicación científica. Se trata de estas revistas que siguen la política de Open Access, ¿no? Es decir, el acceso a su contenido gratuito. Aspectos y consideraciones que estoy seguro que el doctor Muriel va a ir, digamos, explicándonos y compartiendo lo que él desarrolle en este tipo de publicaciones. Pues desde ya entonces reiterarle nuestra bienvenida, doctor Muriel, y muchas gracias desde acá de la ciudad de Tacna. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Pablo Franco León, jefe del Fondo Editorial Universitario. Y con la venia de nuestras autoridades universitarias, vamos a invitar en esta oportunidad al doctor Enrique Muriel Torrado, quien es ponente para el día de hoy y a quien ya nuestras autoridades le han dado la bienvenida a nuestra ciudad y a nuestro país. Bienvenido a Tacna, Perú, doctor. Muchas gracias. Voy a aprovechar también para la parte de agradecimiento. Me gustaría agradecer al doctor Héctor y también al doctor Pablo por sus palabras. También me gustaría agradecerte a ti, Lila, por estar aquí, por hacer posible esta charla que vamos a tener aquí. Y por supuesto a Julio también, que fue una de las personas con las que estuve hablando, que fue uno de los que me invitó a este evento. Lo que voy a presentar yo aquí hoy es la experiencia del Laboratorio de Periódicos de la UFISC, que es lo que vamos a ver a continuación. Y nada más, simplemente para acabar esa parte de agradecimientos, muchas gracias. También voy a contextualizar un poco. Vivo en Brasil, toda mi experiencia es en Brasil, aunque sea español, pero para que sepáis, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor Enrique. Y antes de iniciar, vamos a continuar con la presentación, por supuesto, de su persona, que es invitado el día de hoy de nuestra universidad. A continuación, vamos a invitar al doctor Enrique Muriel Torrado. Es documentalista, doctor en información científica por la Universidad de Granada, España, profesor del programa de posgraduación en Ciencia de Información de la Universidad Federal de Santa Catarina. Editor jefe de Encontros Bibli, revista electrónica de biblioteconomía e Ciencia de Información. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Periódicos de la Universidad Federal de Santa Catalina. Es un gusto poder recibir en esta oportunidad al doctor Enrique Muriel Torrado desde Brasil con esta experiencia en el curso, en el webinar denominado Revistas Científicas de Acceso Abierto, Modelo de Publicación Sostenible. Adelante, doctor. Vamos allá. Para comenzar, ¿qué es un periódico de acceso abierto? ¿O qué vamos a considerar durante esta charla un periódico de acceso abierto? Porque tal vez encontréis en la literatura alguna definición un poco diferente. Yo he tratado de colocar una que sea lo más amplia posible. Entendemos por periódico de acceso abierto aquellos que ofrecen acceso inmediato y sin restricciones. No hay que registrarse, no hay que pagar, entre otras restricciones posibles. Que permiten ese acceso a artículos de investigación, fundamentalmente, y que esos artículos son revisados por pares. Y además, como último criterio, que tienen una licencia Creative Commons. Esta parte de la licencia es bastante importante. Si os habéis fijado, en la primera parte, ahora, si os habéis fijado, en la parte de la derecha abajo, aparece una licencia. Esa es la licencia de esta presentación. Bueno, los periódicos científicos también necesitan tener una licencia. Y, en fin, este solamente es un ejemplo aplicado solamente a una presentación, pero de cualquier forma es lo que se considera una licencia de acceso abierto, de las más abiertas que existen. Esta junto con algunas otras. De cualquier forma, vamos a ver qué es lo que hacemos en el laboratorio de periódicos. La primera pregunta que hay que hacerse cuando pensamos en un laboratorio de periódicos, cuando pensamos en un nuevo periódico científico es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo para querer tener un nuevo periódico científico? Y estas preguntas, que son muy simples, son bien básicas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién va a hacer lo posible? ¿Y cómo va a hacer lo posible? Son las preguntas fundamentales, preguntas que deben ser respondidas en el proyecto, que veremos un poco más adelante, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. ¿Cuál es la estructura que tiene la universidad para entender un poco cómo funciona? En realidad solamente he pensado en la universidad y ahora que estaba antes de la presentación, estaba pensando, vaya, podría haber hablado sobre el Ministerio de Educación, sobre la CAPES, que es el órgano que nos da puntos a los que somos investigadores, que dice que nuestros programas tienen calidad o no tienen calidad, que dicen que estamos publicando en un lugar que es bueno o es malo. Bueno, el órgano que hace eso en Brasil se llama CAPES, que es quien evalúa los programas de posgraduación, entre otras cosas. Además de eso, la estructura que tiene nuestra universidad es una universidad federal, esto es una universidad pública, está en el sur de Brasil. En el caso de nuestra sede principal está en una isla que se llama Florianópolis, un lugar maravilloso, muy bonito, que recomiendo a todos que lo visitéis si tenéis la oportunidad alguna vez. Y dentro de esa
estructura de la universidad tenemos una biblioteca, que es la BU, la Biblioteca Universitaria. Dentro de la Biblioteca Universitaria está el portal de periódicos. Y junto con el portal y al mismo tiempo, casi un poco muy coordinado con el portal, pero no en el mismo local físico, está el Laboratorio de Periódicos Científicos de la UFISC, que yo soy el coordinador y es un proyecto de responsabilidad del CIN, que es el Departamento de Ciencias de la Información de la universidad. Pero de cualquier forma trabajamos con bastante colaboración entre el portal y el laboratorio. ¿Cómo suelo explicar cómo funciona el portal y el laboratorio para gente que no sabe mucho de publicación científica? De la forma más simple posible. El laboratorio es el lugar donde entrenamos a las revistas para que cuando ya tienen una calidad suficiente consigan dar el salto para el portal de periódicos. Y ese portal de periódicos es un portal institucional donde están, en principio, las revistas que tienen más calidad de toda la universidad. Esa sería más o menos la idea que tenemos de esta infraestructura básica de la universidad. Algunos datos de 2019, ¿cuál es el flujo de trabajo que hemos tenido en 2019? Bueno, pues tenemos un funcionario, un trabajador fijo en el laboratorio y tenemos de vez en cuando tenemos suerte, tenemos algún bolsista también, tenemos algún becario que nos auxilia también en alguno de estos procesos. En 2019 contábamos con 6 revistas que estaban en el laboratorio de periódicos. Durante el año 2019 se evaluaron 15 ediciones, es decir, 15 números. Se subieron a la plataforma 292 artículos. La plataforma que utilizábamos también es OJS. Se publicaron un total de 98 artículos y se realizaron en total también un número 38 servicios realizados. Y ahí por servicios hablamos de diferentes tipos de atenciones, de formaciones, ese tipo de cosas. Y ahora veremos algunas de ellas también. Y nuevos lectores registrados calculamos unos 4.500 aproximadamente. No son malos números, la verdad. Son unos números bastante aceptables para un laboratorio de periódicos. Bien, es un laboratorio. Y como laboratorio tenemos un objetivo. Nuestro objetivo es actuar con los editores para proporcionar las condiciones adecuadas para que las revistas que ellos tienen cumplan con requisitos de calidad de su campo. Antes comentaba que el órgano que evalúa los programas de posgraduación, por ejemplo, se llama CAPES en Brasil. Bueno, pues el CAPES se divide en diferentes áreas. Nosotros lo que queremos es que esas revistas cumplan con los criterios de su área. Y ahí la CAPES emite unos documentos que se llaman documentos de área y nosotros nos fijamos en ese tipo de documentos. Vemos cuáles son los criterios fundamentales que tienen esos documentos. Además de otros, como por ejemplo, vemos también los criterios de cielo para esa área en concreto. O si continuamos, por lo que sea, o además del cielo también vemos un mínimo de un QUALIS B2, que de aquí a poco tiempo va a mudar. En fin, no quiero profundizar mucho, pero es como si fuera un cuarto nivel aproximadamente, pero depende de la área también. La idea es que estamos entrenando revistas para que lleguen a un criterio de calidad básico. Si sois más cercanos, por ejemplo, a los criterios de calidad que tiene Latindex, bueno, pues nuestras revistas cumplen prácticamente todos los criterios de calidad de Latindex. Entendemos que eso es lo más básico para poder definir esas revistas como revistas científicas. Y somos muy pesados con esos criterios de hay que hacerlo todo en la plataforma, hay que tener las políticas muy claras, ese tipo de cuestiones que ahora voy a continuar con ellas. ¿Cuáles son los servicios que tiene el laboratorio? Los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Formación para editores, para becarios, sobre el flujo editorial que tienen sus revistas. Asesoramos sobre esos criterios de evaluación. Son bastante importantes los criterios de evaluación. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste. Son bastante relevantes y son también un norte. Es la guía que utilizamos, es el lugar donde nos gustaría llegar y hacemos o tratamos de hacer que las revistas vayan hasta ese punto. Que consigan esos criterios de evaluación. Y también procuramos buscar cuáles son las estrategias más adecuadas para las especificidades de cada área. No es lo mismo, por ejemplo, astronomía que medicina, que ciencias sociales aplicadas o que psicología, por ejemplo. Son áreas diferentes que tienen criterios, algunos de ellos que son diferentes. Además de eso, hacemos formación también para editores y para becarios sobre el uso del OJS, la plataforma que utilizamos. Estamos en la transición también para OJS 3, una parte de la revista está en OJS 3, estamos ahí
trabajando en esa parte, que es un poco complicado porque no depende solamente de nosotros, en fin. Esas cuestiones que yo creo que todos los que trabajamos con este tipo de cuestiones sabemos que no son tan simples como decir voy a cambiar el software y ya está, no es solamente eso. Y por último, hacemos un acompañamiento para ver si se cumplen las normas, el formato de los artículos, los metadatos, si resulta que en el último número hay un artículo que se les ha olvidado colocar la afiliación del autor, se les ha olvidado colocar los metadatos en inglés, ese tipo de cuestiones. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer cuando llega alguien y dice, bueno, yo quiero tener mi periódico en el laboratorio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos unos criterios de inclusión que en los últimos tiempos han comenzado a ser un poco más rigurosos de lo que eran antes. No sé si os va a llamar la atención estos criterios o no. No tenemos experiencia de que existan criterios similares en otros laboratorios de periódicos, o por lo menos tan estrictos, y lo pensamos así porque entendemos que ha llegado un momento en el que por el nivel de madurez que tienen las revistas brasileñas necesitamos exigir un poco más. Los periódicos deben ser una cosa que no se cree simplemente porque sí, porque tengo ganas de crear un periódico. Deberían seguir una política, en realidad. Deberían seguir una política nacional, una política del Estado, una política de la universidad. No siempre acontece eso. En el contexto brasileño, en todas las universidades, o el Estado, por ejemplo, tiene una política clara o bien detallada sobre periódicos científicos. Entonces nosotros hemos colocado un conjunto de criterios que son estos de aquí. Primero, que la revista debe estar vinculada a un programa de licenciatura, de posgraduación, un centro de investigación, un laboratorio, un instituto. Son los diferentes tipos de organizaciones que tenemos dentro de la universidad. Entonces, la revista tiene que estar vinculada a uno de estos. No puede llegar a alguien y decir, yo quiero abrir mi revista. Bueno, puede llegar a hacerlo. De hecho, sucede. Lo que pasa también es que les recordamos que para poder hacer eso tiene que cumplir un conjunto de criterios y entre ellos que tiene que estar vinculado a algún programa. Es para poder tener un respaldo más, para que la revista no dependa de una persona, que es algo que tradicionalmente sucede en muchos casos. La revista depende de alguien y cuando ese alguien se jubila, por ejemplo, la revista ya desaparece. Segundo criterio. Los editores o responsables deben presentar el proyecto al portal de publicaciones periódicas. Ese portal que hablaba antes, portal de periódicos, bueno, ellos tienen que hacer un proyecto y presentarlo. Después, una vez se presenta el proyecto, va a llegar el consejo consultivo del portal y va a decidir si esa revista puede entrar directamente en el portal. Imaginemos que hay una revista buenísima que lleva mucho tiempo fuera, que, en fin, nunca se interesó tal vez por entrar en el portal y ahora vio una gran oportunidad porque el portal también ofrece sus servicios, vio una buena oportunidad y dijo, bueno, pues voy a intentarlo. Si consideramos que los criterios son los criterios adecuados para entrar en el portal, el consejo es quien decide entrar en el portal. En el caso de que decida que entre al laboratorio, entonces viene con nosotros al laboratorio. Antes comentaba un proyecto y ahora decía en la diapositiva anterior hablaba sobre un proyecto. ¿Pero qué es ese proyecto? Bueno, hay que presentar un proyecto en la revista que tiene diferentes elementos. El primero es la descripción del área de conocimiento que se desea vincular. Como comentaba antes, la CAPE diferencias toda la ciencia por áreas, entonces hay que ver ese proyecto debe definir en qué área le gustaría encajarse. Después deben tratar de explicar cuáles son las estrategias para adecuarse a los criterios de esa área. Si ellos lo necesitan, nosotros también podemos orientarles, podemos decirle cuáles son los criterios de Qualis B2 o cuáles son los criterios de Cielo para esa área. Información sobre eso no hay ningún problema. Lo que nosotros no hacemos es el proyecto. Eso debe venir de los responsables. Tercer elemento. Información que se incluirá en los campos disponibles en la plantilla de la revista. Todos sabemos que OJS tiene una plantilla, pues tenemos que saber qué incluiría en cada uno de los elementos de esa plantilla, para tener una idea un poco más aproximada de qué es lo que quieren hacer. ¿Es una revista de qué? ¿Cuál es el foco exacto que tiene esa revista? Lo más concreto posible. También para ver otros elementos, como por ejemplo, cuál es el corpus editorial de la revista, como dice el último punto. Pero voy a continuar. Necesitamos también una carta del coordinador del programa de posgraduación indicando la necesidad de un nuevo título. Dentro de nuestra experiencia, algo que habíamos identificado que sucedía con bastante frecuencia es que se quería crear una revista, pero que en realidad no existía la necesidad de tener una revista nueva en ese área.
Y eso es un problema. Si ya existen 50 revistas de biología en el país, por ejemplo, ¿cómo se justifica que vamos a crear la revista 51? ¿Cuál es el motivo concreto para eso? Entonces necesitamos la carta del coordinador del programa de posgraduación justificando qué motivo tenemos para crear una revista nueva sobre lo que sea. Además de eso, exigimos también la carta del jefe de departamento, del profesor editor con la aprobación del colegiado de curso y la garantía de horas al editor. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en algunas universidades brasileñas es precisamente quién va a trabajar ahí. Es el primer problema. Y una vez hemos definido el editor, ¿de dónde sale ese tiempo? ¿Quién va a colocar ese tiempo? Necesitamos saber que efectivamente el programa se va a preocupar por la revista. Y la mejor forma de preocuparse es decir, oye, el recurso que vamos a colocar aquí es este. Son, por ejemplo, 2 becarios, este editor, o 2 editores, o un laboratorio con un editor, con lo que sea. Es necesario explicarlo, explicar las condiciones que va a tener de funcionamiento de la revista. Con esto lo que estamos haciendo, con todos los elementos del proyecto, estamos evitando aquellos proyectos que son simplemente un capricho de alguien por tener una revista nueva, que como todos sabemos, sucede. El último elemento es la carta al editor de la revista, comprometiéndose a seguir las recomendaciones de calidad, evitar la endogamia y también garantizar la evaluación de doble ciego de los trabajos, que es la evaluación que generalmente recomendamos. En algunos de estos elementos daría después también para ser un poco más flexible, pero en realidad son los criterios mínimos que tenemos aquí. Después, una vez se presenta el proyecto y el proyecto entra en el portal, a partir del consejo podríamos ver dónde entra la revista y hasta dónde llega precisamente esa flexibilidad. ¿Cuáles son las recomendaciones que solemos dar a las revistas dentro del laboratorio de periódicos? Bueno, lo primero es que la información de la revista, los datos, los números, debe estar actualizados tanto en la revista cuanto en los indexadores donde están presentes. Es importante que todo esté actualizado, que no encontremos una revista que 10 años atrás entró en indexador X y resulta que ya ha pasado por muchos cambios y que continúa aquella información en aquel indexador donde ellos entraron. Otro de los elementos, estandarizar y estandarizar muy bien, normalizar muy bien las revistas. ¿Cuáles son las normas de la revista? Disculpad, las normas de la revista. Aquí es muy común utilizar las reglas ABNT, son las reglas nacionales del país. Puede ser también APA, Vancouver, también depende del área. Existen también esas costumbres, esas tradiciones, en algunas áreas se utilizan unas, en otras se utilizan otros. La idea es que tienen que estandarizarlo, tienen que ser siempre igual y tienen que seguir siempre la regla que sea, la regla que ellos decidan. También es importante la construcción de un buen consejo editorial y por buen entiendo un consejo editorial que sea multiinstitucional, evitando así la endogamia nuevamente. Si antes hablaba de la endogamia, pero lo decía desde el punto de vista de las publicaciones, que las personas que publican no sean del mismo departamento, que las personas intentemos que no sean de la misma universidad también, que sean de fuera. Ahora estamos pensando en el propio consejo editorial de la revista. Tratamos que sea un consejo de diferentes universidades. Es uno de los problemas que representa o que tal vez sea más fácil de solucionar para aquellos investigadores que ya tienen una carrera, porque generalmente los investigadores han publicado con otros colegas o han viajado y tienen contactos fuera también. A veces son contactos de otros países o son contactos de otras universidades. Bueno, es bastante común que hagan un acuerdo con otros colegas para formar parte del consejo editorial y ayudar también en la revista. Continuando por respetar la periodicidad y la regularidad. Necesitamos que esos números, si decimos que va a ser trimestral, que sean trimestral. Y además de eso, si tenemos previsto que se publique, por ejemplo, en agosto y en octubre, pues que se publique en agosto y en octubre, que tenga que esperar un mes más para que se publique un nuevo número. Por supuesto, título, resumen y palabras clave, tanto en el idioma original como en inglés. Hasta porque muchos indexadores también lo exigen en inglés. Siguiente elemento. El enfoque y el alcance debe estar muy claro. Esa cobertura temática de la revista debe estar muy clara. Y esto también viene de la experiencia. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que no siempre parecía muy claro y que algunas revistas o que algunos autores, cuando leían
las políticas de la revista no entendía muy bien exactamente en qué consistía. Entonces, ahora insistimos un poco más en esa parte, la cobertura temática, el objetivo y a qué público está destinada la revista. Porque existen revistas desde diferentes perspectivas también. Hay revistas que son para un determinado público y otras que son para otro. Más recomendaciones. Es importante seguir el documento de área de CAPES, de esa área en concreto, claro. Y también los criterios de la base de indización. Antes decía indexación, disculpad. Indización, que es el término adecuado en español. Disponibilizar también las normas para los autores, cumpliendo reglas y estándares adoptados por la revista. La revista tiene potestad de elegir algunas cuestiones, por ejemplo, las reglas que va a seguir. Entonces, si dicen que van a seguir una regla, nosotros exigimos que ellos efectivamente sigan esas reglas. También pedimos que cumplan y que comprueben las normas sobre publicación digital, según la plataforma OJS. Y entre esos detalles también pedimos que se coloque la fecha de inclusión, la fecha que se incluya dentro del artículo, cuándo se recibió el artículo, cuándo se publicó el artículo, para que así los lectores, cuando echen un vistazo a la revista, puedan tener una idea aproximada de cuánto tiempo va a estar ese artículo suyo, si fuera publicado, en el caso de ser publicado, cuánto tiempo estaría dentro del sistema, cuánto que está demorando esa revista para publicar. Por último, nosotros recomendamos un tipo de licencia Creative Commons. La recomendamos de una forma genérica, después existe también flexibilidad en este punto de aquí, pero la licencia que solemos recomendar es la más abierta de todas, es la licencia BY, porque entendemos que es la licencia que está más de acuerdo con los objetivos del acceso abierto. Algunas consideraciones finales que entiendo que son bastante relevantes y no sé si vosotros habéis tenido la experiencia de tratar con gente que trabaja en este tipo de cuestiones, de laboratorios de periódico, de portales, pero es muy importante ser conscientes que la revista representa a la entidad, está representando a la universidad. Necesitamos revistas que no sean de cualquier forma, revistas que tengan unos criterios de calidad mínimos suficientes para que la universidad pueda sentirse representada cómodamente. Que no haya duda que por atrás hay una universidad. Y una universidad que en nuestro caso es una universidad pública, financiada con recursos públicos. Otro elemento, otro detalle que tratamos que quede muy claro es que crear una revista conlleva muchísimo trabajo. Mucho trabajo. Son muchas horas de trabajo. Aquellos que consiguen hacer un equipo un poco mayor, tal vez tenga un poco más de facilidad. Aquellos que no consiguen tener un equipo tan grande, el trabajo es enorme para una revista científica. No es simplemente recibir un artículo, echar un vistazo, es un proceso que requiere mucho tiempo, requiere varias lecturas del artículo y requiere varios profesionales para que nos auxilien, por ejemplo, con la gramática, para que hagan la diagramación, para que, en el caso de utilizar XML, para que hagan la implementación en XML, etc. Es muy importante también pensar que las revistas no son un premio. Las revistas son mucho trabajo. Y por el hecho de que alguien lleve muchos años, por ejemplo, de carrera, en España existe la figura de catedrático, por el hecho de alguien ser catedrático no significa que tenga derecho a tener una revista. La revista conlleva mucho trabajo y ese trabajo también significa dinero. Es una inversión de la universidad. Esa inversión debe estar justificada. Otro de los detalles que nosotros incidimos bastante es a la hora de justificar por qué necesitamos una nueva revista para una área, es por qué tener más revistas. ¿Qué justifica tener una revista nueva? Es importante la cantidad y en algunas ocasiones es, en otras ocasiones no es. Esto hay que evaluarlo. Hay que medir si efectivamente esa revista es necesaria para una determinada área o no lo es. Otro de los elementos que considero clave desde mi punto de vista, considero clave particularmente en América Latina es la calidad de la revista. Existen muchísimas revistas, en el caso brasilero, muchísimas revistas de todo tipo. El problema es la calidad de las revistas. Y es cierto que hay revistas de altísima calidad, hay revistas de calidad media, pero también hay una larga cola de revistas que tienen bajísima calidad. La inversión que hacemos en ese tipo de revistas es bastante alta. Tal vez deberíamos pensar si esas revistas son necesarias, si no sería mejor tal vez unirse varias revistas y hacer una revista que sea más fuerte, que es una de las iniciativas que fomentamos algunas veces
cuando existe un proyecto con algún asunto que, por ejemplo, ya tenemos varias revistas sobre psicología, por ejemplo. Si ya tenemos varias revistas sobre eso, tal vez no sea una buena idea crear una nueva revista sobre psicología si no es de un asunto muy concreto que sea importantísimo. Imaginemos que alguien inventa la psicología matemática, por ejemplo. No tengo ni idea si existe. Imaginemos que se inventa eso y que parece que es una de esas áreas que va a tener un largo recorrido. Bueno, pues tal vez crear una revista para eso puede ser significativo. El caso es que si eso no es muy significativo, una idea puede ser también ver qué revistas hay de psicología y tratar de hacer un acuerdo con ellos. E intentar unir fuerzas. Y por último, para acabar, los criterios de creación de una revista deben ser serios, deben ser pensados, adecuados al contexto, y ahí el contexto va a depender, claro, no es lo mismo los criterios que tenemos en Brasil que los criterios que puede haber en otro país o en otra universidad, y deben ser estrictos también, no deben ser muy laxos esos criterios. En fin, prefiero ahora, si no os importa, prefiero pasar la parte de las preguntas, si queréis, y así podemos conversar un poco más. Así no continúo yo con este monólogo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Enrique Muriel, por su participación en la presente actividad Revistas Científicas de Acceso Abierto, modelo de publicación. Bueno, voy a permitir un momento más su pantalla para que también puedan copiar los datos de sus diferentes portales que usted tiene para que también lo puedan ubicar. Tenemos una pregunta por parte del doctor Julio Santillán que justamente voy a compartir en este momento para que podamos dar lectura. La pregunta es, ¿qué recursos facilita la Universidad G Federal de Santa Catarina para el sostenimiento del laboratorio de revistas científicas? ¿Qué otras unidades de la institución están involucradas? Esto también nos sirve a nosotros y a las otras universidades que nos están acompañando de otros países, también para tener una idea, ¿no?, de cómo se viene trabajando en la Universidad G Federal de Santa Catarina. Doctor, es muy importante conocer su respuesta en estos momentos. Pues recursos, como creo que todos, muy pocos. Tenemos pocos recursos. El principal recurso que tenemos es un trabajador, es un funcionario que trabaja con nosotros, que es Luis, que es el que está de responsable del portal, es decir, quien está trabajando en el portal diariamente. Tenemos un pequeño espacio dentro de nuestra facultad, donde estamos situados, tenemos un pequeño espacio en la facultad, tenemos 3 ordenadores, si no recuerdo mal, tenemos una mínima infraestructura, bastante pequeña en realidad. No disfrutamos de muchos recursos, no tenemos, por ejemplo, muchos bolsistas, muchos becarios, que es una de las demandas que siempre estamos teniendo, pero, en fin, lo que sí hacemos también, como comentaba antes, estamos siempre en colaboración con el portal de periódicos, pero desde el punto de vista de recursos, los recursos son bastante escasos. Muchísimas gracias. Cuando nos referimos a periódicos, quizá aquí el término en Perú no es muy conocido, también nos estamos refiriendo a revistas científicas. Perfecto. Tenemos otra pregunta por parte de Philip Freitas. El profesor Philip Freitas pregunta, ¿no es interesante incentivar la adopción del modo de publicación flujo continuo para las revistas que quieran ingresar al laboratorio? Pues depende. Porque resulta que el flujo continuo lo que exige es una mayor atención de la revista. Y si ya existen pocos recursos para las revistas nuevas, por ejemplo, siempre hay dificultades de todo tipo. Imaginemos que hoy nosotros aquí decidimos crear una nueva revista. Una revista que hable sobre comunicación científica en Latinoamérica, por ejemplo. Podría ser una revista que creemos aquí. Los recursos que vamos a tener al principio van a ser muy escasos. Es decir, vamos a tener, cuando hablo de recursos no hablo de dinero, que también estaría bien tener dinero, pero aquí ni siquiera entro a valorar la parte del dinero. Lo que estoy hablando es más de tiempo, de profesionales que trabajen y de, bueno, pues algún ordenador también, algún pequeño espacio donde podamos estar trabajando. Pero sobre todo profesionales que estén trabajando, porque como todos sabéis, y particularmente en los últimos meses, da para trabajar desde casa también en algunos casos. El flujo continuo exige una mayor atención, particularmente a esa parte de entrada. Y bueno, tal vez no sea, para comenzar con una revista, tal vez no sea lo más adecuada. Sobre todo, precisamente por eso, por la exigencia de tener que estar permanentemente echando un vistazo para ver lo que ha entrado, lo que no ha entrado, hacer esa evaluación para ver si el artículo pasa a la siguiente fase, no pasa. Más cuando la revista está más avanzada, es una revista que ya tiene experiencia, una revista que ya lleva un tiempo,
Yo creo que el flujo continuo es una idea bastante interesante. Nosotros en Encontros Bibli, por ejemplo, implementamos el flujo continuo. También es cierto que es una revista que está bastante consolidada en nuestra área y precisamente por esa consolidación, porque no tenemos dificultad, por ejemplo, para tener artículos nuevos, tenemos bastantes submisiones de artículos, entonces para nosotros es un poco más fácil implementar algunas cosas y hemos aprovechado la revista precisamente, ya que todos los que trabajamos en la revista, tanto Camila, cuanto Edgar y yo, somos los tres del Departamento de Ciencias de la Información y los tres sabemos un poco de cómo funciona este mundo de la comunicación científica. Lo que hemos tratado de hacer es implementar diferentes cosas. Una de ellas ha sido el flujo continuo. También hemos implementado artículos de datos, ahora tenemos también algunos pareceres en abiertos. Desde mi punto de vista, en el caso del área de ciencia de información, probablemente sea una de las revistas que tiene más innovaciones de América Latina. Muchísimas gracias por la respuesta. Y una pregunta interesante que también queríamos realizar, y justamente el doctor Santillán saca ahora la pregunta aquí en pantalla. Las revistas de laboratorio, revistas científicas, ¿pueden cobrar tasas de procesamiento de artículos, aun siendo revistas de acceso abierto? Pues resulta que es un caso que nunca hemos tenido ninguna solicitación que vaya por esas vías. De todas formas, como sería un caso omiso dentro de nuestras reglas, porque no lo estamos contemplando, sería el Consejo quien debería decidir si eso se admite o no se admite. Ese tipo de casos preferimos tener el respaldo de un Consejo que nos pueda auxiliar también para evitar que nosotros tomemos decisiones unilaterales. Procuraríamos que ellos nos auxiliasen también. De cualquier forma, ese caso en concreto va a depender de cada universidad y cómo cada universidad implementa ese tipo de cuestiones. Sé que en algunos países, si no recuerdo mal, México es uno de los países donde la burocracia dificulta mucho, la burocracia en el contexto universitario dificulta mucho ese tipo de acciones, por ejemplo, que se puedan cobrar las APC, que son las tasas para publicar artículos. En otros lugares, en cambio, es un poco más laxo. Ahí va a depender, claro. Muy bien, doctor. ¿Cuál es la importancia de un sistema de gestión editorial para la visibilidad de las revistas científicas, no? ¿Nos referimos a utilizar OJS, por ejemplo? Por ejemplo. Como nosotros entendemos una revista científica, no utilizar OJS no tiene ninguna justificación. Es decir, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es entrenar, es enseñar, y para eso lo que hacemos es que vemos cuántos artículos están sometidos a la revista, cuántos artículos han sido revisados, dónde son hechas las revisiones. Nuestra recomendación es siempre, siempre, siempre utilizar la plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que debemos hacer es científico. Esas evaluaciones que tal vez unos años atrás se hacían por email, por ejemplo, bueno, tal vez unos años atrás, tal vez tenía sentido. A día de hoy, hacer ese tipo de cosas no tiene mucho sentido porque, ¿y el día que tengo que justificar que ese artículo ha sido evaluado de esa forma? ¿Dónde está esa evaluación? Tiene que estar en el sistema. Entonces, lo que nosotros recomendamos es utilizar los sistemas para absolutamente todo. Todos los procesos editoriales deben estar dentro del OJS. Muchas gracias. ¿Y cuál es la tendencia hoy en día para el tema de las áreas de investigación o las áreas de conocimiento que puedan incluir la temática de cada una de las revistas? Hoy en día en el mundo científico ¿se prioriza más lo multidisciplinario o lo especializado en ciertos temas de que uno desee visibilizar, ¿no? La investigación propiamente? El concepto de multidisciplinar es un poco complicado desde mi punto de vista y siempre va a depender del órgano que evalúa. Si el órgano que evalúa dice que multidisciplinar es tal, significa que es eso. En nuestro caso multidisciplinar son varias cosas y lo que tratamos es que las revistas sean más especializadas, porque en el fondo con esa categoría multidisciplinar existen muchas revistas, pero una revista que se dedique, por ejemplo, a la biología molecular de alguna cosa por ahí que no tengo idea, es más complicado que exista. Entonces, nosotros lo que promovemos, que no que sea una revista totalmente muy concreta de un asunto muy concreto, pero sí que tenga un alcance cerrado. Muchísimas gracias por la respuesta. Y en base justamente a lo que estamos mencionando ahora,
También puede ser una manera de visibilizar los artículos científicos, que la institución o la revista pueda acceder a estos identificadores de objetos digitales. En la Universidad Nacional actualmente nosotros contamos con los DOI, ¿no? Los identificadores de objetos digitales, pero hay otros también que se pueden utilizar. ¿Sirve para la visibilización de los artículos científicos? Sí, son altamente recomendables. Siempre que es posible, DOI es lo que nosotros recomendamos. Básicamente es el DOI. Bueno, recomendamos también, por ejemplo, para autores, recomendamos ORCID. No sé cómo se dice exactamente, no recuerdo ni cómo se dice en español siquiera. ORCID es el que recomendamos para los autores, porque es muy simple, porque es fácil hacer un registro y es muy fácil también colocar los artículos. Y el DOI es el que recomendamos, sin ninguna duda, para los artículos científicos. Porque en el fondo ese es el DNI, esa es la identificación que tiene el artículo, una identificación que es permanente, que va a estar siempre ahí y que si el artículo deja de estar en un lugar, vamos a conseguir todavía encontrar ese artículo en otro lugar diferente. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Victoria Yance. La licenciada Victoria Yance pregunta, ¿las revistas nuevas de acceso abierto pueden cobrar APC? Pues como comentaba antes, la verdad es que como nunca hemos tenido el caso, no nos hemos enfrentado a una situación así, no sabría decir. Lo que nosotros haríamos es también procurar buscar el consejo para ver lo que ellos piensan también. Siempre depende del área y depende también del país. Si ya existen muchas revistas, por ejemplo, o existen varias revistas, imaginemos, de matemáticas, que no cobran APC, son de acceso abierto, es un poco complicado comenzar con una revista y cobrar. Tal vez la idea de cobrar puede ser una idea de un poco más a largo plazo, a medio o largo plazo. Pero de entrada comenzar a cobrar una revista que ni siquiera va a tener submisiones, que no va a tener muchos artículos entrando, es un poco más difícil. Tal vez, si alguien quiere implementar ese tipo de idea dentro de una revista, deba esperar un poco a que la revista tenga un poco más de rodaje, tenga un poco más de experiencia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y en base a lo que nos había comentado durante la ponencia, ¿cuál cree usted que pueda ser la característica principal del equipo editorial que quiere quiere publicar su revista científica, ¿no? Para la difusión de los artículos científicos? Lo que necesitamos es compromiso, pero necesitamos un compromiso de verdad. Y un compromiso nosotros entendemos que no debe ser de una persona, ni siquiera de un equipo. Debe ser un compromiso un poco más formal, un compromiso institucional. Por eso, cuando comentaba antes los requisitos, me van a permitir volver para atrás. Claro que sí, doctor. Aquellos requisitos del proyecto pedimos cosas como que el coordinador del programa de posgraduación indique por qué hace falta un nuevo título. También nosotros no somos expertos en todo. Entonces, si viene una revista de una área de medicina, por ejemplo, muy concreta, diciendo que es necesario ese título, es complicado que nosotros evaluemos así de la nada si es necesario o no. Necesitamos una buena justificación y a partir de la justificación vamos a investigar también si es cierto cuántos números existen, dónde están esos números, en fin. Vamos a ver si de verdad existe una demanda en el mercado. Estamos tratando de evitar que se creen revistas por crear revistas. No tiene mucho sentido. Bueno, en fin. Estaba pensando ahora mismo en cómo es en Perú. Estaba intentando volver a pensar, estuve leyendo documentos sobre Perú, sobre la evaluación, y no parece ser necesario desde mi punto de vista, desde mi lectura, solamente mi lectura, bien personal, no parece necesario la creación de nuevas revistas, de nuevos títulos, por ejemplo, para visibilizar la producción científica. Lo que debemos hacer es publicar en otros lugares para comenzar. Después, si es cierto que necesitamos una revista, debe estar justificada. Y si está justificada, ¿por qué no crear una revista? Ahora, si vamos a crearla, vamos a comprometernos de verdad. Necesitamos que el departamento esté atrás, en el caso de que sea un departamento, de una posgraduación, necesitamos tener un respaldo real, necesitamos saber si de verdad van a ceder ese profesor, el departamento va a ceder ese profesor no sé cuántas horas por semana para que trabaje la revista. Es importante formalizar todo eso, es importante que la revista tenga un plan. ¿Para dónde quiere ir la revista? ¿Solamente quiere ser creada o la revista quiere de verdad mejorar? Nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente mejorar las revistas. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta de David Salamanca. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que las empresas privadas y las autoridades públicas se comprometan más con las publicaciones científicas? Qué buenísima pregunta y qué difícil respuesta también.
Yo creo que lo primero que debemos hacer es explicar qué es una revista científica. Eso es lo primero de todo. Y cuál es la utilidad que tiene. Y a partir de ahí debemos entender también cómo funciona el sistema de evaluación científica de cada país. El de Perú funciona de una forma, el de España funciona de otro, por ejemplo, el de Francia funciona de otro, Estados Unidos. Cada país funciona de una forma diferente esa evaluación de los científicos. Debemos de ver cómo funciona esa evaluación también. Desde mi punto de vista, yo creo que las universidades deberían tomar un poco más en serio las revistas y efectivamente profesionalizarla, es decir, invertir en la revista. Invertir de verdad en la revista. Es decir, mira, en lugar de tener 100 revistas en una universidad, como por ejemplo puede ser la nuestra, mi universidad de aquí, en lugar de tener 100 revistas, por decir un número, tener menos revistas y que sean revistas de calidad. Yo creo que eso es fundamental, hasta porque cuando las revistas de calidad, como comentaba una de las preguntas antes, ¿no? El flujo continuo, ¿será que da para tener un flujo continuo? Cuando una revista es de calidad, cuando tiene un buen equipo editorial, podemos pensar en un flujo continuo. Y en lugar de publicar, por ejemplo, 3 números por año, lo que vamos a hacer, flujo continuo significa eso, que no tenemos que estar esperando a que sea un nuevo número para publicar ese artículo, que conforme va entrando dentro del flujo editorial, si el artículo ya ha sido aprobado, ya ha sido revisado la gramática, ya está todo preparado con el diseño, la plantilla, con todo perfectamente preparado, en lugar de estar esperando a que publiquemos un nuevo número y juntar 10, 12, 20 artículos, lo que hacemos es publicarlo inmediatamente. Eso acelera el proceso de publicación científica. Desde mi punto de vista, yo creo que mejora la ciencia también. Y esa debería ser nuestro norte. Nuestro norte no debería ser tener una revista para yo publicar o para yo decir qué es mi revista. Debería ser cómo podemos contribuir a la ciencia. Y en esta contribución a la ciencia, por eso comentaba antes que tal vez debería ser una cuestión nacional. En pocos países que yo conozca, por lo menos, es una cuestión nacional muy detallada. A veces son algunas pequeñas líneas y son las universidades los que implementan un poco más esos programas. ¿Cómo es que la universidad va a conseguir hacer eso? Sería muy interesante si fuese así. Si no es la universidad, tal vez el portal de periódico puede orientar un poco más ese tipo de publicaciones. Y pensar cuántas publicaciones podemos tener que de verdad sean de calidad. Y también pensar, aquellas que no son de calidad, ¿compensa que tengamos esas revistas abiertas? ¿No compensa que la tengamos abierta? Si tenemos todo eso muy claro, tal vez podemos hablar con los gestores y comunicarlos de una forma un poco diferente. Es decir, mira, esto de aquí representa nuestra universidad. ¿Cómo de bien queréis que represente nuestra universidad? Porque ese cómo de bien va a ser cuántos recursos vamos a invertir en esta revista. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, una pregunta del doctor Telmo Mejía. Tiene la Universidad Federal de Santa Catarina revistas científicas y estas están dentro del portal CAPEA. ¿Qué categoría? Pregunta. El portal de periódicos científicos de la BU tiene 30 y tantas revistas, si no recuerdo mal. Los números siento mucho, pero de memoria soy pésimo. Podéis echar un vistazo si queréis. Puedo compartirlo aquí en el... Después puedo compartirlo, si no os importa, por el Facebook. Claro que sí. Y el nivel de las revistas. Hay un poco de todo. Hay revistas que son A1, que es lo máximo que existe. Hay revistas que son A2, revistas que son B1, B2, pero es que depende también del área, porque hay áreas que llegan de A1 hasta A4, hay otras áreas que de A1 a A2 y después pasa para B1, B2. Entonces, depende del área, pero en líneas generales son revistas con una calidad media alta. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta por parte de Edgar Bizet Álvarez. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de las Altimetrics desde la creación de revistas? ¿Cree que las Altimetrics pueden ayudar en la visibilidad de nuevas revistas? Creo que sí, creo que no. Creo las dos cosas y al mismo tiempo prácticamente. Por un lado, tal vez puedan auxiliar en algunas cosas. Pueden auxiliar en algunas decisiones editoriales, por ejemplo. O pueden servir en algunos casos, por ejemplo, para ver cuáles son los asuntos que tienen más interés dentro de la revista y tal vez publicar más artículos relacionados con ese tipo de asuntos. Eso puede ser una de las opciones. Pero las almétricas tienen también algunos inconvenientes. Entre ellos, la poca transparencia de las redes sociales. Pues básicamente se hace a partir de redes sociales, no solo, pero básicamente a partir de redes sociales, que es donde más interactuamos las personas. Entonces, cuando tenemos una red social que no es transparente, es muy complicado. Imaginemos
Instagram, por ejemplo, no tiene prácticamente información. La información es poquísima y ahora han quitado, si no recuerdo mal, si no eres usuario, es un poco complicado ver las interacciones que ha tenido esa última publicación, por ejemplo. Entonces, las altmetrics pueden ayudar en algunos asuntos. Tal vez cuando aparecieron prometían ser más de lo que efectivamente con el pasar de los años están siendo ahora, desde mi punto de vista exclusivamente. Que parece que, desde mi punto de vista, han caído un poco. O por lo menos desde que Facebook mudó también algunas de sus cuestiones con su API, desde que Instagram cerró un poco también, parece que la utilidad ha mudado un poco. Ya no es aquella gran promesa que teníamos antes que podrían suplir, tal vez, podrían sustituir a las citas. No creo que sea ese el caso, pero sí que pueden auxiliar en algunos casos para tomar algunas decisiones. Gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta por parte de Claudia Cifuentes. ¿Qué herramienta utilizan para obtener estadísticas de uso de la revista? Visita al portal, descarga de artículos. Muy interesante. Principal, OJS, el propio sistema de la revista. Es lo principal que estamos utilizando. Y después, en el caso del portal, hay un sistema que es ad hoc, que está hecho prácticamente a medida a partir del servicio de informática de la universidad y está hecho para ver un poco más en profundidad. Pero el fundamental, el principal que utilizamos también en el laboratorio es el OJS. Gracias por la respuesta. Hay una pregunta por parte de William Guamán. ¿Cómo se califica una buena revista para buscar dónde publicar? ¿Quieres saber dónde publicar? Esa es la pregunta. Entiendo que esa es la pregunta. ¿Quieres saber dónde publicar y qué es bueno? ¿Cómo identificar? Claro que sí. La pregunta es muy complicada porque el criterio de calidad es un poco relativo. Si comparamos calidad con dificultad, sería una cosa. Si comparamos calidad con qué es lo que más puntuaría dentro de mi universidad o de mi país, va a depender de las reglas concretas de la universidad o del país, que no siempre son iguales. En mi universidad, por ejemplo, la puntuación cuando son artículos internacionales a veces no compensa mucho hacer un artículo en inglés complejísimo cuando puedes hacer un artículo en portugués o en español en una revista menor o puedes hacer un par de artículos, a veces no compensa. No es el caso, por ejemplo, de mi departamento, donde las publicaciones, desde mi punto de vista, son bastante buenas. Son normalmente en revistas que son bastante bien conceptuadas, pero ese conceptuar va a depender un poco de las políticas que tengamos en cada lugar. Existen algunos criterios que se consideran de calidad, otros no lo consideran de calidad, va a depender. El hecho de aparecer, por ejemplo, en indizadores, también llamado indexadores, en algunos casos podemos considerarlo como un criterio de calidad, en otros casos no. Por ejemplo, DOAG, que es el Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Bueno, desde mi punto de vista no es un criterio de calidad, simplemente es un directorio. Y como directorio solamente hay que rellenar un formulario y yo creo que DOAG es un proyecto maravilloso. Lo he utilizado en algunas investigaciones también, lo continúo utilizando en algunas investigaciones, creo que es muy útil y es una orientación bastante positiva. Pero considerar un criterio de calidad a algo que simplemente necesita un registro y, en fin, no hace falta que la revista tenga una gran calidad de verdad atrás, no creo que sea una buena forma de calificar. Sí es cierto que existen otras bases de datos internacionales, que los criterios de inclusión son más complejos y que existen algunos autores que afirman que, bueno, que entonces podemos considerar esos criterios, estar en determinadas bases de datos con un criterio de calidad. Bueno, es una posibilidad. Yo creo que Cielo, por ejemplo, es una plataforma bastante buena que tiene revistas de bastante calidad y también es cierto que depende. Hay áreas donde las revistas, desde mi punto de vista, no son tan buenas y hay otras áreas donde las revistas son de lo mejor que hay. Entonces va a depender un poco de los criterios que utilizamos para decir si es bueno o es malo. Muchísimas gracias por la respuesta. Otra pregunta de parte de Jorge Polanco. ¿Cuáles alternativas pueden dotar de financiamiento a las revistas en lugar del APC? Es muy complicado. Es lo mismo que comentábamos antes. Cuando hablamos de dinero es bastante difícil. Por eso decía que una de las opciones que tenemos, que tal vez no estemos explotando lo suficiente en todos los lugares, es recordar a los responsables de la universidad que las revistas son la universidad. Existen revistas de algunos asuntos que permiten que esa universidad sea conocida internacionalmente.
la imagen de una universidad puede ser más respetada en el extranjero por una determinada revista. Imaginemos que tenemos una revista sobre ciencias de la información, por ejemplo, que es mi área. Imaginemos que tenemos una revista fantástica en mi universidad, que por coincidencia es la revista donde yo también soy editor, y que nos conocen por todo lugar del mundo. Oye, no solo nos conocen a nosotros como revista, conocen también a la universidad a partir de la revista. Entonces, una de las opciones que podríamos trabajar sería esa. Además de eso, existen otras opciones. Entre ellas, las asociaciones científicas a veces son de ayuda también. Procurar hacer una parcería, un acuerdo con alguna asociación científica relacionado con el asunto de la revista, lógicamente. Tenemos las opciones también de ese divide y vencerás, que sería, en el caso de dividir, pero al contrario, sería unir revistas. Eso puede ser una posibilidad, y no estoy pensando en financiamiento, pero estoy pensando en recursos. Es decir, si tenemos una revista que tiene una calidad, vamos a colocar, del 1 al 10, siendo 10 perfecta, una revista que tiene una calidad 3. Y tenemos otra revista que tiene una calidad 6. Bueno, tal vez sería una posibilidad que ese 3 y ese 6 se juntasen, que juntasen los recursos que disponen, que juntasen los evaluadores que disponen, el cuerpo editorial, o por lo menos algunos miembros del cuerpo editorial, o de las diferentes partes del flujo editorial, y a partir de ahí hacer una revista que sea, aunque no tenga un flujo de dinero, pero que sea una revista que sea un poco más fuerte, que comparta esos recursos humanos. Otra posibilidad sería la publicidad también. No sé si es la opción más adecuada porque también va a depender de la política de la universidad, si la universidad lo permite, si no lo permite. Podría ser otra posibilidad. Y justamente hay una pregunta también de Darío Sosa que comentaba acerca de y vinculante también con la pregunta y con la respuesta que usted estaba dando hace un momento. La pregunta de Darío es, ¿cree que sería importante crear un journal si mi universidad tiene varias revistas o sería mejor indizar? Obrigado, Darío, por esa pregunta, porque voy a responder a partir de aquí. Por suerte o por desgracia, la publicación más sostenible es la que no existe, la que no necesita de ningún recurso. Si no existe, es muy sostenible. No se hace absolutamente nada, no se necesita un real, un dólar, un euro, no se necesita un peso, absolutamente nada. Si hay varias revistas, lo más adecuado tal vez sería pensar en unir esas revistas. Son revistas del mismo asunto, claro. Tal vez lo más adecuado sería unir esfuerzos. Y a partir de ahí, claro, la idea es indizar en los mejores lugares, indizar pensando la máxima calidad que podemos conseguir. Comenzar, pues, por ejemplo, por la Tindes, ya que estaba Jorge Polanco por aquí también. Podemos comenzar por la Tindes. Criterios de la Tindes son criterios básicos para que tu revista, para que esa revista pueda ser denominada revista científica. Si no cumple esos criterios, es complicado decir que una revista científica, una revista, por ejemplo, que no tiene políticas, una revista que no informa al autor de la periodicidad, que no tiene DOI, que no tiene un millón de cosas. Es complicado decir que es científica una revista así, porque ni siquiera es transparente. Y yo creo que la transparencia también es relevante. Los procesos deben ser los más transparentes posibles. Dentro de nuestras posibilidades también, que todos sabemos que los que trabajamos este tipo de cuestiones gratis, es muy difícil estar permanentemente haciendo todo con transparencia absoluta porque no tenemos condiciones, no tenemos recursos de tiempo para poder hacerlo. Gracias por la respuesta. Tenemos también un comentario, una pregunta bastante parecida a la que mencionábamos hace un momento. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la finalidad fundamental de la universidad? ¿Sacar profesionales, adquirir notoriedad en la sociedad o hacer investigación? ¿Cuál sería su opinión? Y la verdad yo creo que también la idea primordial debe ser que la universidad se deba de crear esa idea de tomar en serio la de generar, priorizar la creación de una revista universitaria. Es mi humilde opinión. Muchas gracias. Pues mi recomendación es echar un vistazo en la página web de la universidad, de la tuya, de la que sea, de la universidad en la que estudies, trabajes, echar un vistazo a la parte donde pone objetivo, misión, valores y ver lo que dice. En el caso de mi universidad, yo creo que la prioridad absoluta no es crear revistas. No creo que eso sea una prioridad para una universidad. Tal vez la prioridad debería ser hacer ciencia. Hacer una buena ciencia, una ciencia de calidad. Una ciencia que, en fin, si tuviéramos recursos, lo haríamos como
los mejores países del mundo, pero como no tenemos recursos, hacemos una ciencia bastante buena en comparación con lo que disponemos. ¿Saben? En mi universidad, en una de las salidas de la universidad hay un cartel muy grande, es un portón muy grande, y en la parte de arriba dice algo así, es un lema antiguo de la universidad, de unos años atrás, que decía conocimiento produciendo ciudadanía. Y bueno, cuando pasaba por la puerta de la universidad es una cosa que me encantaba leerlo, porque en realidad yo estoy bastante de acuerdo con eso. Estamos haciendo conocimiento y estamos produciendo ciudadanos también. Estamos haciendo que las personas sean un poco más cívicas. Oh, y me parece una cosa excelente. La universidad también, además de ser responsable por la ciencia, es responsable por la comunicación científica, pero insisto, no es necesario tener todo tipo de revistas en la universidad. La universidad puede ser conocida porque tenga 1, 2, 3, 5, depende del tamaño de la universidad, revistas que son un poco más importantes. No necesita tener 50 revistas para ser importante, porque es muy complicado sostener 50 revistas como universidad. No sé, otra de los pies que debería tener la universidad es la divulgación científica también. Y ahí ya no estoy hablando de periódico científico o de revista científica, estoy hablando de divulgación científica, que es una cosa diferente, no es lo mismo. Bueno, tal vez la universidad también podría invertir un poco en esa parte de divulgación científica, que la gente que no está acostumbrada o que no tiene conocimiento, por ejemplo, muy avanzado de física nuclear, consiga entender qué significa, por ejemplo, tener un reactor nuclear cerca de casa, para entender un poco, para no tener miedo, por ejemplo, de ese tipo de tecnología. Sería interesante que la universidad también hiciese eso, sin olvidar que la parte de la educación, lógicamente, es muy importante. Claro, doctor. En mi humilde opinión, en realidad, también la ciencia es parte de después, de como lo conversábamos también hace algunos días, de que esa investigación pueda ser difundida a través de un artículo científico. Y como usted lo ha mencionado, no precisamente que se publique en la revista de una universidad, de la universidad que ha hecho el proyecto de investigación, sino que el artículo y los resultados de esa investigación salgan, ¿no? Se publiquen externamente, porque cada publicación, cada periódico, cada journal tiene un porcentaje exacto para autores externos y para autores internos. Eso también es muy bueno dar a conocer a quienes nos están viendo. Aprovecho también, ya que estábamos hablando de endogamia, que consideramos que eso es endogamia. Cuando se publica, bueno, va a depender de la literatura, a veces es del mismo departamento, de la misma institución. Nosotros tratamos de evitar eso, tratamos de evitar que se publique de la misma institución. Del departamento es prácticamente imposible, en revistas como Encontros Bibli es prácticamente imposible que alguien del departamento publique. Y tratamos que no se publique también de la misma institución. Hasta porque desde un punto de vista científico y ético, no parece muy ético esa parte de, oye, yo hago mi ciencia, yo me publico mi ciencia. Hay muchas revistas, hay muchas universidades, hay muchos países. No veo ningún inconveniente para poder publicar en otro lugar. También porque das a conocer tu universidad, das a conocer tu investigación, tu nombre, que la reputación de lo poco que tenemos los profesores, investigadores, es nuestra reputación. Y lo que tratamos es que esa reputación llegue lo más lejos posible. Bueno, ¿por qué no publicar en el extranjero? No veo ningún problema. También, si queremos publicar en español, por ejemplo, se puede publicar en español en muchos lugares. Toda América Latina publica en español prácticamente. Claro que sí, este tipo de actividades sin duda alguna nos sirve para vincularnos con diferentes editores, directores de revistas. He visto durante la transmisión que daban mención de sus diferentes revistas y hacían también la promoción, ¿no?, de la convocatoria que se encuentra activa. Entonces podría ser también una manera de poder intercambiar información y datos en actividades de difusión como esta, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta por parte de David Salamanca, que es una pregunta también importante. ¿Cómo podemos reducir el desequilibrio muy marcado que existe entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo en cuanto a la publicación de artículos científicos? Pues mira, la pregunta también es muy difícil. La respuesta yo no la tengo, sinceramente. Pero sí que tengo alguna idea de esa parte, de esas reclamaciones que tenemos desde el sur, muchas veces con la ciencia del norte. Primero porque no tenemos los recursos que existen, por ejemplo, en Canadá. Hablando del norte, ¿no?, que está bastante al norte. No tenemos los recursos de Canadá o los recursos de Japón para poder investigar. Entonces, para nosotros nos cuesta un poco más. Además de eso, tenemos otros problemas. Y es que algunos asuntos de América Latina no importan en la ciencia del norte. Y eso es algo que hay que reconocer tanto aquí cuanto allí.
Y ni siempre la gente que trabaja en Europa, en Estados Unidos, consigue reconocer que existen asuntos que no importan mucho en esos países del norte. Y no estoy hablando de un asunto, por ejemplo, de antropología cultural de un pueblo indígena, de un lugar remoto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando ahora estoy recordando una investigación de una colega de Brasilia que hizo sobre el virus del Zika. Unos años atrás, no sé si recordáis, el virus del Zika está siendo investigado en Brasil hace muchos años. Bueno, pues 10 años atrás, si querías publicar sobre el virus de Zika, tenías que publicar en revistas que eran más o menos de segundo nivel, porque eran revistas de enfermedades tropicales, por ejemplo. No eran super revistas. Sucedió que cuando el virus del Zika llegó a Estados Unidos, bueno, a partir de ahí ya puedes publicar en la revista Nature. Bueno, la investigación es la misma. ¿Cómo es posible que para algunos casos solamente sea para unos lugares y cuando llega a Estados Unidos ya podemos publicar en otros lugares? Bueno, esa parte, eso es un hecho. Y es un hecho que sucede. Por otro lado, también debemos tratar de salir un poco también de ese victimismo de que nosotros no conseguimos publicar. ¿Cómo que nosotros no conseguimos publicar? ¿Quién dice eso? No, nosotros conseguimos publicar, pero ni siempre, a veces estamos más centrados en publicar muchos artículos por año que buenos artículos por año. Y aquí también depende de las agencias de evaluación. Llega el evaluador y te dice que tienes que publicar no sé cuántos artículos. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos como evaluados vamos a seguir las reglas que ellos dictan. Tal vez es un poco más consciente, es un poco más, no sé si inteligente es la palabra, pero es un poco más experto. Publicar un poco menos, invertir más tiempo en esa publicación y que sea una publicación que tenga un mayor impacto. Y no estoy hablando de factor de impacto, que no me interesa, estoy hablando de un mayor interés nacional o internacional. En lugar de publicar pequeñas pesquisas, pequeñas investigaciones y que queden en un lugar concreto donde tal vez esas investigaciones no tengan mucha repercusión. Gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta por parte del doctor Milton Chávez. Detrás de un artículo hay una investigación. ¿Dan una mirada de la aplicación de los resultados de la investigación o solo ven la publicación teórica? Pues depende de quién y depende de qué. Desde un punto de vista de evaluación, lo que se evalúa es cantidad, normalmente. Y en algunos países también se evalúa lo que ellos denominan calidad. Y ahí cada país denomina calidad lo que quiere. A veces es publicar un determinado cuartil en una determinada base de datos. A veces es solamente publicar en una determinada base de datos. A veces es publicaciones internacionales o publicaciones internacionales en inglés. Va a depender un poco. No sé si Milton se está refiriendo a los órganos de evaluación, a las revistas o a los autores, porque en realidad los tres a veces tenemos una visión diferente. Las revistas tratamos de publicar cosas que sean un aporte a la ciencia, algo que de verdad mejore la ciencia, aunque sea muy poquito, pero que sea una mejora a la ciencia, que sea algo que nadie ha hecho antes en esa parte de la ciencia. Ese tipo de contribuciones son muy bienvenidas en los periódicos científicos. Me parece que se refiere al contenido del artículo, al desarrollo, a la maquetación del artículo. Pues depende también, porque depende del área. Hay áreas que, por ejemplo, la parte teórica es absolutamente fundamental. Hay otras áreas como, no sé, por ejemplo, computación, en informática. A veces los referenciales teóricos, por ejemplo, son muy breves, son leves. La parte de metodología a veces es muy fuerte y lo importante son los resultados. Depende un poco. Hay otras áreas, por ejemplo, si pensamos en antropología que comentaba antes, ahí a veces la parte teórica no es tan importante. Lo que estamos analizando tal vez sea el comportamiento que tiene un determinado pueblo, una determinada gente. Entonces va a depender un poco del área. Muchísimas gracias, doctor Enrique Muriel. Le agradecemos su participación. En realidad, bueno, hay un comentario por parte de René Alanoca. No sé si es una pregunta, me parece que es un comentario justo a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Indica, se debe sensibilizar a la comunidad local o regional a publicar en una casa de estudios. En realidad, una editora puede ser una casa de estudios, una institución que desee sacar adelante una revista, ¿no? Recordad que Perú está al lado de Brasil. En Brasil hay muchas revistas de todas las áreas posibles. Y publicar en español, muchas revistas también lo permiten. Tal vez es un buen lugar para publicar. Tal vez está bien echar un vistazo en Costa Rica, echar un vistazo en Panamá, en México,
Existen muchos países alrededor que publican en español, si es nuestro objetivo publicar en español. Pero existen muchas opciones por ahí. En España también hay algunas revistas que se pueden publicar y muchas de ellas son gratis también. Entonces, podría ser una buena idea echar un vistazo a también para ver lo que se hace fuera y cómo se hace fuera. Si fuera se hace mejor, intentamos copiarlo y adaptarlo, y si fuera no se hace mejor, continuamos con esa idea. Muchísimas gracias, doctor Enrique Muriel. Tenemos conectado con nosotros al doctor Julio Santillán Aldana, quien es también el doctor que nos ha apoyado y que nos viene apoyando en la organización de estas actividades como gestor de investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Doctor Julio, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches con todo, un grato saludo para ti, Enrique, gracias por el tiempo que has tenido para acompañarnos. Bueno, en verdad, este ciclo de webinars que se ha organizado en coordinación con los amigos del Fondo Editorial aquí al sur, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, aquí precisamente en Perú, muy cerca a Chile y muy cerca también a Brasil, justo ha tenido ese propósito, ¿no? De poder tener en estos espacios que compartimos, por cierto, de manera abierta también con otros colegas en la región que por la red en este momento también nos acompañan, que nos permite de alguna manera acercarnos a aquellos otros enfoques que colegas como el caso de ti, Enrique, y otros colegas que nos han estado acompañando en las últimas semanas, en los últimos meses, nos permitieran de alguna manera ir un poco más allá, tener un alcance más completo de lo que nos involucra, de lo que quiere decir para todos el hacer una publicación científica, y ver más atrás quizás de lo que eso conlleva. Un aspecto que quizás sea interesante destacar es que, si bien es cierto para muchos, y es el caso de los editores aquí en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, ¿no? Que tiene una pequeña cantera de revistas que esperamos que con el tiempo pueda florecer, es precisamente el hecho de tener estos espacios como una suerte de capacitación continua, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos que en otras regiones, eso tú obviamente lo vas a poder refrendar, Enrique, quizás el trabajo de edición de publicaciones académicas y científicas está en otro nivel a tal punto que podemos hablar que es una profesión, ¿no? Aquí en el sur, por el contrario, en las universidades públicas, como pasa en Brasil, allá en Santa Catarina, acá en Perú, en Colombia, en México, en Costa Rica, esto se aprende precisamente en la praxis. Y es una praxis que no para. Prácticamente, desde mi punto de vista personal, la única manera de mantenerse al tanto, a propósito que la comunicación científica como tal está evolucionando y está más acelerándose en estos tiempos a propósito de la coyuntura, ¿no? Es la única manera en la cual uno se puede mantener actualizado. Agradezco bastante tu tiempo, de verdad, Enrique. Nosotros ya nos conocemos mucho buen tiempo y prácticamente nos conocemos ya de alguna manera gran parte de los editores aquí en el sur. Y de alguna manera esto contribuye bastante. Yo sé que por cada pregunta que recibimos en estos espacios, por cada intercambio de ideas que tenemos, hay un aprendizaje nuevo. Yo aprovecharía quizás, Enrique, para hacerte una pregunta final. Tú, desde tu punto de vista, en la experiencia, en los espacios que ya tú vienes compartiendo tanto en Brasil y en otros escenarios, ¿qué consideras que faltaría y sería estratégico hacer para que precisamente se pueda de alguna manera concretar, se pueda consolidar la profesionalización de los editores y las propias revistas científicas aquí en nuestra región? Entiendo que necesitamos profesionalizar y necesitamos hacerlo a partir de un reconocimiento para comenzar. No tenemos reconocimiento. Ser editor de una revista, para los que somos editores, cuando vamos a un lugar donde hay editores, a veces lo que hacemos es abrazarnos por la desesperación que supone la cantidad de trabajo que tenemos y que es muy complicado que salga adelante. Es bastante difícil en algunos momentos, particularmente cuando además muchos somos editores, somos profesores o investigadores, otros tienen proyectos de otros tipos.
En fin, es muy complicado compaginar todo eso. Si pudiéramos ser profesionalizados, yo creo que sería bastante mejor. O sería un avance, por lo menos alguna de las revistas, insisto. Todo lo que he comentado hoy no es necesario aplicarlo a todo. Pero a veces también hay que ser un poco más críticos con lo que hacemos y decir, bueno, ¿será que esto me va a llevar a dónde? ¿Será que compensa tener una revista? ¿Compensa tener 15 revistas? Los órganos de evaluación, desde mi punto de vista, tienen un problema de muchas veces no saben cómo funciona la ciencia. No saben cómo funciona la comunicación científica. Y claro, es un problema porque ¿será que un país debe invertir en revistas propias? La respuesta es siempre depende. Depende del país. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese país? ¿Qué es lo que quiere hacer con la ciencia? ¿Tiene alguna área que sea un poco más relevante para el país, para el desarrollo del país, para la cultura del país? ¿Existe o no existe? Y a partir de ahí, tal vez debería existir un conjunto de directrices para que las universidades puedan desenvolverlas un poco más. Cuando no existe eso, es un poco más caótico, porque no tenemos reconocimiento de los órganos de evaluación, muchas veces no tenemos reconocimiento de la universidad, y tal vez sería por ahí por donde deberíamos comenzar. Efectivamente, coincidimos en eso, Enrique. Quizás el primer espacio donde debemos ser reconocidos por el trabajo de editores es en nuestras casas de estudio. Y otro paso mayor, quizás, y eso lo comentamos no hace unas semanas en las redes sociales, es quizás también los órganos de evaluación, en muchos casos en la región, las agencias nacionales de ciencia y tecnología, deberían de alguna manera invitarnos un poco, ¿no?, a conversar qué es lo que implica hacer una revista, más allá de ponernos a veces las vallas altas, que no está mal, pero hay que contextualizar un poco también las demandas respecto también al apoyo que ellos nos brindan. Te agradezco definitivamente, Enrique, una vez más tu presencia. Aquí en el sur estamos muy contentos con tu participación, y a todos nuestros amigos que nos están acompañando por la red, muchas gracias por su participación. Como siempre, estas sesiones nocturnas son muy cálidas y muy gratas, sobre todo en compañía de tantas personas que de alguna manera están ávidas, ¿no?, por conocer más sobre estos puntos. Aquí en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, aquí desde la ciudad de Tacna, muy satisfechos, y en verdad esperamos contar y que los editores también aquí en esta casa puedan contar cada vez más con proximidades como amigos, de amistades como amigos tuyos, Enrique. Y bueno, agradecerles precisamente al vicerrector de investigación, que nos ha permitido de alguna manera en este tiempo poder desarrollar estos espacios, y bueno, hay que seguir repitiendo estos escenarios. Muchas gracias, Enrique. Doy el pase en todo caso a Lila. Muchísimas gracias, doctor Julio. No me queda más que agradecer la participación, y quizás si el doctor Enrique Muriel quiere dar unas últimas palabras en la presente actividad. Me parece que quería mencionar algo. Doctor, adelante, por favor. Aprovecho, muchas gracias, Julio, por la invitación. Es un placer. Siempre que me invitas, intento estar donde me invitas, siempre que es posible. Y muchas gracias a todos los que habéis hecho posible, y a todos los espectadores que están por aquí y que han hecho alguna pregunta también. Muchísimas gracias, doctor Enrique Muriel. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Julio Santillán, por el apoyo al Fondo Editorial Universitario. Sabemos que es una de las últimas actividades ya que tenemos con usted. Queremos agradecerle por parte de todo el equipo del Vicerrectorado de Investigación y todo el equipo del Fondo Editorial Universitario, siempre por la dedicación y el esfuerzo desarrollado para la profesionalización de los equipos editoriales de nuestra universidad. A ustedes, y sigamos encontrándonos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Enrique Muriel. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y a todos nuestros amigos que nos han seguido a través de las redes sociales, queremos darle las gracias por cada una de las atenciones brindadas y su participación en cada una de las actividades que hemos desarrollado como Fondo Editorial y Vicerrectorado de Investigación. Espero que tengan muy buenas noches, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.